El Informe Mundial 2026 de Human Rights Watch evalúa la situación de los derechos humanos en más de 100 países y señala una crisis global en las libertades fundamentales y un retroceso democrático creciente. El documento denuncia que el sistema internacional de derechos humanos está en peligro, que afecta no solo el auge de la autocracia, sino el debilitamiento de los mecanismos multilaterales y el impacto de políticas regresivas de potencias como Estados Unidos, China y Rusia. Está más que claro, ¿no? Cómo se están comportando los... Quisieran ser los dueños del mundo y repartirse entre estos tres del Club de Toby, ¿no? América para Estados Unidos, Asia para China y Rusia con el resto. Creo que es el nuevo orden mundial, pero también está afectando evidentemente las democracias, los mecanismos multilaterales y los derechos humanos. Vamos a platicar sobre este asunto con nuestra querida Gabriela Vargas, politóloga, sobre este informe de Human Rights Watch. ¿Cómo estás, Gaby? Te saludo con gusto. Igualmente, Jania, a ti y a tu auditorio. Pues yo muy preocupada, supongo que tú igual, cuando dimos lectura a este informe de Human Rights Watch, que recién lo publicó el día de ayer a nivel mundial, y precisamente por lo que señalas, Jania, porque Human Rights Watch nos está advirtiendo de un peligro extremo, ¿sí? Y de una agonía del sistema de derechos humanos tal y como lo conocimos, por ejemplo, tú y yo, ¿sí? Tal como lo conocieron las generaciones de los 90, de inicios del 2000, donde la tendencia era fortalecer el sistema de derechos humanos y que estos tuvieran un avance progresivo, ¿sí? Y como bien referías, pues tenemos que las tres grandes potencias a nivel mundial, como son China, Rusia y Estados Unidos, pues a pesar de ser adversarios políticos, su pauta de conducta, su sistema político y la manera en que se han posicionado a nivel mundial es similar. Y es similar porque los tres definitivamente están erosionando todo mecanismo de rendición de cuentas. De ninguna manera están trabajando por la progresividad de los derechos humanos, que debiera ser la tendencia natural, y por el contrario, siendo ellos quienes son la punta de crecimiento económico y militar, están marcando una tendencia regresiva de manera muy amenazante, Jania. Sí, por supuesto. ¿Y qué papel juegan ahí? Decía yo que se estaban repartiendo el mundo como el Club de Toby. ¿Tú qué opinas? ¿Qué papel juegan las grandes potencias en estos retrocesos? Pues mira, desafortunadamente marcan esta pauta porque el equilibrio que se tenía de Estados Unidos como aliado de Europa, lo vimos en Davos, muy reciente, ya se quebró. O sea, tanto no ha actuado Estados Unidos para resolver el tema de Ucrania, que fue la invasión y expansión rusa, y de alguna manera incluso a veces pareciera trabajar como aliado de Rusia en vez de trabajar con sus aliados como naturales, como es Europa después de la posguerra. Y esto evidentemente debilita a Europa, que en el ánimo de tener una buena relación con Estados Unidos, todavía el año pasado aceptó condicionamientos graves de parte de Trump, como fue el tema arancelario. Incluso todavía cuando a principios de año se da la circunstancia de Venezuela, Europa estuvo en silencio, un silencio que fue criticado severamente porque independientemente de que nos gustara o no que fuera extraído un dictador, las formas eran cuestionables. Y sin embargo, estamos viendo, y esta parte yo la considero esperanzadora, un despertar de Europa, un despertar de Canadá, un despertar de Reino Unido, donde se dan cuenta que ese antiguo aliado ya no pueden contar con él, no solo por la actuación que está teniendo a nivel internacional, sino porque a nivel nacional, Tania, o sea, las condiciones inhumanas y tratos degradantes que está viviendo su sociedad están dando cuenta que este personaje, que es la referencia en el mundo a nivel mundial y belicista, porque es el que tiene mayores armamentos, está incluso generando una ola de odio al interior de su propia sociedad y a la vez hacia el mundo. Sí, claro, separando, ¿no? Es como el decálogo de los autócratas, ¿no?
e impositivos. ¿Cuáles son los principales focos de preocupación y entonces en donde deberían de trabajar o deberíamos de trabajar los países? ¿Este deterioro democrático, la represión de las libertades civiles? ¿Cuáles son? Totalmente. Mira, el índice es muy grave porque nos alerta el informe que el 72% de la población mundial actualmente está viviendo bajo regímenes autocráticos. Esto nos está llevando a los niveles de los 80s. Pues sí. Imagínate, la Guerra Fría, estamos a esos niveles, pero la cobertura es distinta y esa cobertura sesgada la debemos a la inteligencia artificial porque los grandes emporios tecnológicos están en Estados Unidos y nos están informando y desinformando justo de lo que ellos quieren. Entonces, sí. Esa es una de las alertas que también refiere Human Rights Watch en relación a la tecnología y la inteligencia artificial porque se está expandiendo la censura y la vigilancia digital, ¿sí? ¿Y para qué se está haciendo? Para silenciar la disidencia, ¿no? Sí. Lo vimos en Irán, lo vimos en Venezuela, lo vemos en todo país que empieza a tener una convulsión política. Los derechos de las mujeres están retrocediendo dramáticamente, o sea, la violencia que por ejemplo en México la vivimos cotidianamente y que tenemos unos índices terribles de 11 feminicidios al día, se está expandiendo. Los propios Estados Unidos han tenido un retroceso grave donde ya lo sabes, Jania, que varios estados tienen penalizado el aborto, un derecho que habían ganado hace 50 años, ¿no? El tema de Afganistán continúa la represión extrema contra las mujeres. En Israel y Palestina se habla de una limpieza étnica y de exterminio. No solo en este informe, también lo hizo la relatora especial de la ONU, Francesca Albanese. Ucrania está detenido, se habla de muchas reuniones, pero difícilmente vemos un avance en concreto. El Salvador está recibiendo los migrantes que manda Estados Unidos y los está encarcelando en prisiones de alta seguridad, cuando el tema migratorio es de derecho civil, no es un delito, ¿sí? Y los están encarcelando con los peores delincuentes sociales. Entonces, este tema, la libertad de expresión, el acoso hacia la prensa, que se está viviendo en todo el mundo, no solo en México, que tenemos índices como uno de los países más peligrosos para la prensa, desde el pasado año se nos documentó así. O sea, estamos viviendo verdaderamente un retroceso a nivel mundial. Sí. Y la sociedad debe exigir cuentas, Jania. Claro, sí, digo, están aplastando todas las voces que no son afines, ¿no? a regímenes autoritarios y dictatoriales, más allá de la libertad de expresión. Aquí en el caso México, ¿cuál es la relevancia que tiene este informe? Nos decías los feminicidios, los homicidios, las desapariciones. ¿Qué más ves? Aquí el propio informe está refiriendo el tema de la elección de jueces, el poder judicial, ¿no? Cómo esta reforma judicial socava gravemente la independencia judicial en el país y, por supuesto, la confianza en la impartición de justicia, Jania. Y adicionalmente se está señalando que la impunidad que se vive en el país está en unos extremos. Imagínate que nos están situando que durante 2024 y 2025 teníamos una tasa de homicidios de más de 25 por cada 100,000 habitantes. Sí. Tenemos un nivel de homicidios de guerra. Sí. Las desapariciones están superando los 115,000 personas sin una atención forense y de búsqueda como debiera meritar 115,000 desaparecidos, Jania. Cierto. ¿Qué recomendaciones al final del día hace Human Rights Watch para defender los derechos humanos? Sobre todo habla que se deben fortalecer estas alianzas que están emergiendo entre los países, como te decía, Europa, Canadá, Reino Unido, pero también están promoviendo mayor acción de la sociedad civil. Daban un claro ejemplo como en las últimas elecciones en India, donde el primer ministro que estaba contendiendo electoralmente dispersó un mensaje de odio durante toda su campaña electoral y él, dando por hecho que este discurso le haría ganar, le hizo perder. En el electorado lo castigó, lo sancionó. Siguen siendo hoy por hoy las elecciones un espacio
para frenar la llegada de estos líderes, como desafortunadamente llegó en Estados Unidos en la por segunda vez Trump, pero siguen siendo un mecanismo, Jania. Por eso debemos de proteger nuestros mecanismos electorales, por eso la independencia de una autoridad electoral es importante, porque el último eslabón que debemos permitir que nos quiebren es el de las urnas, para evitar que estos personajes que de ninguna manera tienen como una guía el respeto y cuidado de su sociedad puedan llegar a gobernar. De acuerdo, pues bastante demoledor el informe, ¿no? Ofrece esta radiografía de la que tú nos acercas, esta radiografía crítica del estado actual de los derechos humanos a nivel global, y nos ponen pues con los ojos atentos, con los ojos alertas, más allá del análisis o de la crítica, más bien hacia la conciencia para actuar como sociedad, ¿no? Estamos dejando pasar cosas que, perdón que haga la referencia al nazismo, pero cuando decían ya vienen por el de al lado, ya vienen por el de enfrente, ya vienen por mi vecino, ya vienen por mí, nadie hizo nada. Cuando vinieron, totalmente, ¿no? Cuando totalmente, vinieron, tampoco. Así totalmente. No, cuidado que se nos olvide la historia, porque empiezan persiguiendo a unos y terminan persiguiéndonos a todos. Exactamente. Te agradezco mucho este análisis puntual, Gaby, como siempre. ¿En dónde te encuentran? ¿En dónde te leen? ¿En dónde te escriben? En Instagram estoy como Gabriela Vargas Go. Síganme, por favor. Ahí estamos tú y yo. Ahí traigo más contenidos sociales. Por favor, síganos. Tenemos mucho que compartir y debatir. No nos quedemos callados ni estemos insensibles a lo que está sucediendo. Así es. Muchísimas gracias, Gaby. Gabriela Vargas, politóloga, analista de este espacio.